aparte del ejemplo que tú has puesto de que puede ser que un jugador tenga unas métricas, vamos a decir, métricas físicas bajas en un partido y se asocie con un mal rendimiento, que no tiene por qué, también pasa al revés. Aquí se ha dicho mucho en este podcast, además, que muchas veces pensamos que no, es que mi equipo corre más que los demás. Pero es que a lo mejor tu equipo corre más pues porque está descompensado, porque no está tan trabajado tácticamente, porque llega tarde a la presión y tiene que correr mucho para atrás. Entonces, si tú coges el dato de cuántos kilómetros recorre cada equipo, seguro que si organizas la lista en Primera División Española, la tabla del primero al último, y luego la pones en la tabla de puntos, seguramente no tenga nada que ver, esté invertido incluso al revés, porque a lo mejor el Getafe, yo que sé, por poner un ejemplo, que está en mitad de tabla, es el que más corre, o el Valladolid, porque nunca tiene el balón, tiene que ir siempre detrás de él, corre más. Entonces, tiene mucho sentido lo que dices, de darle ese sentido a lo físico, al rendimiento físico, darle un sentido táctico y entender las demandas, que ahora te quiero preguntar por ello también, las demandas de cada posición, que las hablado antes. No es lo mismo los esfuerzos que tiene que hacer un extremo que los que tiene que hacer un medio centro. Las capacidades físicas que tiene que tener un medio centro con un lateral. Entonces, me parece muy bien que no haya unos mínimos oye, pues un medio centro tiene que ser capaz de correr estos metros y tal. Quizás a lo mejor la pregunta no sea tanto de si tiene que cumplir unas métricas, sino que sea capaz de hacerlo. Es decir, no que el medio centro esté realizando 15 o 12 kilómetros por partido, sino que sea capaz de hacerlo si algún día lo necesita. No sé si a lo mejor también va por ahí. Sí, eso por supuesto. Y es lo que quería decir, creo que hay que ver la regularidad que se dan las cosas. Evidentemente, si partido tras partido o sesiones tras sesiones del medio de la semana, donde son sesiones más extensivas, donde hay más metros, más distancias recorridas, por eso es importante observar si al final vemos en relación a lo que ocurre con los datos que el jugador no está llegando a esos números que creemos que debería llegar o que ha llegado previamente, pues entonces sí que puede ser una confirmación de que, bueno, el jugador está en una fase de fatiga, el jugador está en algún momento donde no está llegando a lo que ya ha hecho previamente de manera regular, como te decía, partidos relacionados, o sea, uno detrás de otro o semanas correlacionadas donde esa es la percepción. Entonces, evidentemente aquí hay que tomar un plan de acción. Yo me refería más a momentos aislados, ¿no? A un partido solamente, ¿no? Pues, pero totalmente sí que al final queremos eso y el fútbol va en esa línea, ¿no? El fútbol es cada vez más intenso en acciones neuromusculares, en acciones de alta intensidad, en distancias recorridas en muchos casos y al jugador queremos llevarlo ahí. Queremos llevarlo ahí a través del proceso de entrenamiento y de la competición. Pero como decía, creo que tenemos que contextualizar mucho y ser cautos con los datos solamente a la hora de hacer interpretaciones. Y para eso es importante observar, perdona, pero creo que eso es observar. El preparador físico tiene que estar observando toda la sesión, que esté muy metido, que su rol no pase a un rol secundario después del calentamiento y estas cosas, ¿no? Que esté muy metido también con los entrenadores en las tareas es primordial para intentar entender todo esto. No, fundamental esa vocación observadora del preparador físico, porque la realidad es que también muchos entrenadores no tienen esa capacidad para entender al jugador a nivel físico y el preparador físico los conoce mucho más, en mi sensación y mi punto de vista. Un preparador físico lo va a conocer mucho más si ve signos de fatiga en el jugador, si ve algún descenso en el rendimiento, si ve alguna cosa, va a ser el preparador físico el que lo pueda decir antes que el entrenador, porque obviamente el entrenador se puede dar cuenta, pero pues ¿por qué no me está llegando la cobertura? ¿Por qué no me está cerrando la línea de pase cuando te toca? ¿Por qué no está yendo los desmarques? Bueno, pero quizá un preparador físico sí que ve otras cosas que el entrenador no ve. En ese análisis del rendimiento, que yo al final lo que entiendo un poco del departamento vuestro es que lo que se intenta es que el jugador esté preparado para, a nivel físico, rendir al máximo nivel y que tenga todas las capacidades físicas al máximo de sus capacidades, dentro de sus capacidades y de su límite. Dentro de esa búsqueda del rendimiento, no sé si también entran en juego otros departamentos, como puede ser nutrición, que aquí hemos tenido nutricionistas, medicina por tema también de lesiones, recuperación, fisios y demás. No sé si también esas personas, al final, esos departamentos están muy relacionados con el vuestro, o incluso no sé si hay algunas personas que formen parte de ambos, o cómo se gestiona eso, porque al final el rendimiento del jugador físico depende de muchas cosas.
Sí, totalmente. Ese trabajo multidisciplinar, ¿no? Que se suele decir y eso es primordial. Eso es primordial. Un trabajo muy bueno entre estos departamentos, una comunicación muy buena entre estos departamentos. La comunicación creo que es de las cosas más importantes en todo esto porque, como tú decías, está el de nutrición, está el de fisioterapia, medicina, está el de psicología también y esto intentamos, o desde mi parte, intentamos que haya una comunicación diaria, cercana, intercambio constante con todo Ujú. esto, porque al final es mucha gente y tiene un impacto brutal, puede tener un impacto muy grande en el jugador, ¿no? El trabajo que se haga desde estos diferentes departamentos y todos ellos son importantes. Por Ujú. eso es muy importante que estemos en constante contacto, que intentamos llegar a acuerdos de la mejor manera posible, a entendernos bien y totalmente. Lo que decía, ese trabajo Ujú. multidisciplinar es muy importante.